Hola, ¿qué tal? Soy Danny Moppet. Hoy les traigo una enseñanza muy especial en la que aprenderán quiénes escribieron la Biblia, por qué dejaron fuera ciertos libros y cómo se decidió el orden actual. Aprende lo que no sabes, recuerda lo que has olvidado. ¿Y tú, qué tanto sabes de la Biblia? Descúbrelo hoy en Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy, el origen de la Biblia. Aunque se seque la hierba y se marchiten las flores, La palabra de Yahweh permanece para siempre. Isaías 48. La Biblia actual tiene dos partes principales, la Tanaj y el Brit Hadashah, que son el Antiguo Pacto y el Pacto Renovado, popularmente conocidos como Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra Tanaj es un acrónimo de Torah, Nevi'im y Ketuvim o Getuvim, es decir, son el Pentateuco, los profetas y las Escrituras, TNJ. La Tanaj fue escrita en un hebreo con excepción de algunas partes del libro de Esdras, de Daniel y un versículo de Jeremías, que fueron escritos en arameo, que era el lenguaje del comercio hablado por los asirios, que tenían su capital en Nínive, y además era el idioma popular. Los antiguos textos hebreos fueron escritos sin vocales, como nosotros las conocemos, y fue hasta mucho tiempo después que unos hombres llamados los masoretas en el siglo VII después de Cristo aproximadamente incluyeron las vocales para facilitar la comprensión del texto. La Tanaj originalmente se escribió en 22 rollos divididos en 3 partes. Sección 1, la Torá, que son los 5 rollos o libros de Moshe o Moisés. La sección 2, los profetas, que incluye los profetas previos o anteriores, que son Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, seguido de los profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Después, en un solo rollo teníamos a los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En la sección 3 tenemos 12 rollos que están divididos también en 3 partes, que son la parte de la sabiduría, que contiene el libro de Salmos, Proverbios y Job, el libro de los festivales, que contiene el libro de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y por último tenemos los 4 rollos de la revelación, encabezados por Daniel, seguidos por Esdras, Nehemías y Primera y Segunda de Crónicas. El Pacto Renovado se compone de 27 libros y relata la vida, ministerio, crucifixión y resurrección de Yahshua, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, pero también nos relata los acontecimientos de la primera iglesia de Dios, finalizando con un impactante libro de revelaciones proféticas del tiempo final. El Pacto Renovado se escribe en griego koiné, que era la lengua predominante en el Mediterráneo, en donde predicaron los apóstoles, y además era el idioma que la mayoría hablaba, el equivalente al idioma inglés de hoy en día. El Brit Hadashah contiene 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que se considera como el segundo libro de Lucas. Después contiene 14 cartas del apóstol Shaul, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Después se encuentra el libro de Santiago, posteriormente la primera y segunda carta del apóstol Pedro, seguidos de la primera, segunda y tercera cartas del apóstol Juan. Después tenemos el libro de Judas, el hermano de Yahshua, y finalmente el libro de las revelaciones proféticas más impactante de la historia de la humanidad, Apocalipsis. Código Sinaítico. La Biblia más antigua se llama Codex Sinaiticus o Códice Sinaítico, la cual es una colección de manuscritos del siglo IV después de Cristo. Está escrita en griego antiguo y contiene gran parte de la Tanaj y el Brit Hadashah completo. El Códice Sinaítico es considerado uno de los más grandes tesoros de la humanidad. Esta Biblia se encuentra a disposición de cualquier persona interesada con acceso libre y gratuito,
en el enlace que te estoy mostrando en pantalla y que también podrás encontrar en la descripción de este programa. Gracias a un proyecto que comenzó en el año 2005 emprendido por la Biblioteca Británica, la Biblioteca Universitaria de Leipzig en Alemania y por supuesto la Biblioteca Nacional de Rusia, podemos tener acceso al Codex Sinaiticus. Biblia Peshitta. Los orígenes de la Biblia Peshitta se remontan a finales del siglo II, aunque sus manuscritos datan del año 547 después de Cristo. Por esto tiene un gran valor, por su antigüedad y fidelidad a los manuscritos de la Tanaj y del Pacto Renovado, superando por mucho la versión internacional. La traducción de Holman fue hecha por hispanos en un español latinoamericano, lo cual le da una poderosa ventaja sobre la versión castellana de Reina Valera. La Peshitta corrige gran parte de los errores de traducción de la Reina Valera. Biblia Septuaginta o de los 70s. La Biblia Septuaginta o de los 70s data del siglo II a.C. Contiene la más antigua traducción de la Tanaj que existe, del hebreo antiguo al griego koiné. Su traducción tardó más de 2000 años y fue hecha por judíos egipcios. Tuvo muchas correcciones, pero finalmente se convirtió en la segunda versión impresa de la Biblia en todo el mundo. Fue impresa en Madrid, España, en 1514 bajo el nombre Complutesland Polyglot. Tiene la particularidad de contener los 12 libros deuterocanónicos de la Tanaj y el estar escrita en griego, latín, hebreo y arameo. Los libros deuterocanónicos finalmente fueron excluidos de la Biblia en la Reforma Protestante ante los abusos de la Iglesia Católica. Los que formaban parte de la Tanaj eran Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el libro de Baruch. Después de la Biblia Septuaginta surge la Vulgata de Jerónimo, escrita en un latín vulgar por encargo del Papa Dámaso a finales del siglo IV. La Vulgata de Jerónimo usó el Codex Veronensis para los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y el Codex Corviensis para el Evangelio de Juan. Entre los años 400 y 1530, la Biblia Vulgata fue un referente para la palabra de Yahweh. Además, fue el primer libro impreso en la historia de la humanidad. El 23 de febrero del año 1455 por Johannes Gutenberg. Se imprimieron 180 ejemplares, 135 en papel y 45 en vitela, con cubiertas de piel de terneros. Las Biblias de Gutenberg son hasta hoy consideradas obras maestras de elegancia y un trabajo artesanal impresionante. La Biblia del Oso. En los países de habla hispana se celebra en septiembre el mes de la Biblia, pero pocos saben que se hace en memoria de la primera publicación de la Biblia del Oso. El 28 de septiembre de 1569, luego de 10 años de arduo trabajo de traducción en solitario, Casiodoro de Reina logra imprimir en Suiza con apoyo de muchas personas 2.600 copias de la Biblia del Oso, la primera versión completamente en español de las Sagradas Escrituras, basadas en el texto hebreo masorético. Casiodoro de Reina era un monje jerónimo que no estaba de acuerdo con la doctrina católica ni con los calvinistas. Por oponerse a la tiranía de Roma y estar traduciendo la Biblia, se le consideró hereje y por eso fue perseguido y falsamente acusado de ser homosexual. Al final se demostró que eran mentiras de la Iglesia Católica Española y de los calvinistas. Él y su amigo Cipriano de Valera escucharon el Evangelio real de boca de los luteranos y por eso se apartaron del catolicismo al conocer las escrituras reales y darse cuenta que el catolicismo estaba basado solo en leyes humanas y tradiciones paganas. Casiodoro de Reina tomó el puesto de pastor luterano auxiliar en Frankfurt, Alemania, donde murió 8 meses después, el 15 de marzo de 1594. Se le llamó Biblia del Oso porque había un oso en la portada. Esto se hizo para que la Iglesia Católica no la descubriera fácilmente. ¿Qué significan los elementos en la portada de la Biblia del Oso? La miel simboliza la palabra de Dios, de acuerdo con Ezequiel 3:3. El árbol representa a la Iglesia Católica Romana, que desde siempre ha hecho hasta lo imposible por mantener oculta la palabra de Dios. El mazo representa dos cosas: por un lado la fuerza misma de las Sagradas Escrituras y por otro lado el golpe con el que Martín Lutero puso a temblar los cimientos de la Iglesia Católica Romana durante la Reforma Protestante. Las abejas y la miel nos remontan a Apocalipsis capítulo 10 versículo 9.
La palabra de Dios es dulce para el que está abatido y necesita esperanza, pero al mismo tiempo es amarga para aquel que necesita corrección. Por eso se ve claramente en la portada que el oso disfruta de la miel mientras probablemente estaba soportando la picadura de las abejas. En el libro está escrito el tetragramatón, que son las 4 letras hebreas del nombre de Dios. Fuera del marco de la ilustración, en la parte inferior aparece una especie de lema escrito en hebreo, traducido allí mismo al español. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. La Biblia Reina Valera. En 1602, Cipriano de Valera, el amigo y compañero de huida del monasterio de Casiodoro de Reina, publica la primera revisión de la traducción de Casiodoro de Reina, la Biblia del Cántaro. Las revisiones posteriores llegaron a conocerse como Reina Valera. La segunda y tercera revisiones se hicieron en 1862 y 1920. En estas revisiones se eliminaron los libros que consideraron apócrifos, que estaban en la Biblia del Cántaro. Estos libros eran la oración de Manasés, segunda, tercera y cuarta de Esdras, tercera y cuarta de Macabeos, el Salmo 151 y los Salmos de Salomón. En 1556, un judío que se convirtió en católico para evitar que lo matara la Santa Inquisición, negando su fe y sometiéndose al Vaticano, designó como protocanónicos a los libros del canon palestino del Tanaj judío, considerando como la primera norma, y clasificó como deuterocanónicos a los textos del canon alejandrino, tanto de la Tanaj como del Brit Hadashah. Recordemos que los judíos ortodoxos no creen que Dios vino a la tierra como Yahshua, y por eso no aceptan el pacto renovado, pero los judíos mesiánicos sí. Como dato curioso, hay una corriente dentro de los judíos ortodoxos que acepta como parte del primer canon los libros de Enoch, de los jubileos y el testamento de los 12 patriarcas, que el cristianismo protestante y el catolicismo han rechazado. Los remanentes que Yahweh está levantando, doctrinando y purificando sí aceptan estos libros, los deuterocanónicos tanto de la Tanaj como del Brit Hadashah. Y el libro de Jasher, que está citado por Josué, y que en otro orden de ideas los mormones consideran como sagrado, a pesar, se dice sin evidencias, de que ese libro es una falsificación y que el libro original de Jasher nadie lo conoce. La cuarta revisión de la Biblia Reina Valera ocurrió en 1960 y estuvo comandada por las Sociedades Bíblicas Unidas, quienes no dudaron en modificar modismos usando un español simple. De manera controversial, en esta revisión eliminaron los 12 libros llamados deuterocanónicos por no pertenecer al canon hebreo alejandrino. Aunque la versión 1960 es la más popular y aceptada, está plagada de errores e imprecisiones. La versión que se considera por los expertos más cercana a los textos originales es la Biblia Reina Valera 1602 purificada, hecha por la Iglesia Bautista de Monterrey en México, publicada en el año 2008. Esta traducción se hizo en base a la Biblia del Cántaro, la versión original de la Reina Valera. Los nombres de Tanaj y Brit Hadashah fueron cambiados por Antiguo y Nuevo Testamento en los tiempos de Quinto Septimio Florente Tertuliano, un sacerdote católico cuyos padres parece que no se ponían de acuerdo en el nombre que le iban a poner a su hijo, pero que impuso la doctrina antibíblica de la Trinidad Divina, que muchísimas congregaciones y movimientos cristianos mantienen hasta la actualidad. Cuando los apóstoles hablaban del pacto hecho por Yahshua, usaban la palabra sintequé, que significa alianza. Sin embargo, al traducir del griego al latín, la Vulgata de Jerónimo cambió esta palabra por diatequé, que significa deseo, testamento o voluntad. Los traductores de la Septuaginta quisieron evitar que al hablar del Berit, que es la alianza entre Dios e Israel, se entendiera que era un pacto entre iguales. Por eso, no usaron el término griego sintequé, que es alianza, sino que escogieron diatequé, que es testamento. Así fue como se le empezó a llamar Antiguo y Nuevo Testamento en las siguientes traducciones al hebreo y a otros idiomas. La mayoría de las versiones de la Biblia cristiana siguen utilizando el término testamento en lugar de alianza o pacto para referirse al Antiguo Testamento, que es la Tanaj, o al pacto renovado, que es la alianza en la sangre de Yahshua o Brit Hadashah.
El arzobispo de Canterbury, Stephen Langdon, hizo la primera división de las escrituras en capítulos, aproximadamente en el año 1226, basándose en las escrituras hebreas originales, el Brit Hadashah en griego y en la Vulgata. Se conoce como la Biblia parisina. Santo Spagnino hizo su propia traducción y división de la Biblia con capítulos y subdividió también en versículos. Le tomó 25 largos años y su Biblia se publicó en latín en 1527 como el nombre de Veteris et Novi Testamenti Nova Translatio. En 1551, Roberto Estienne realizó la actual división en versículos, tomando la división de Santo Spagnino para la Tanaj y haciendo la suya para el Pacto Renovado. En 1560 se publica la Biblia de Ginebra, por órdenes del Papa Clemente VIII, con los capítulos y versículos que todos conocemos actualmente, tomando el trabajo de Stephen Langdon y de Roberto Estienne. Esta versión era en latín para uso exclusivo de la Iglesia Católica. El orden de los 39 libros de la Tanaj alejandrina y de los 27 libros griegos del Brit Hadashah contenidos en la Biblia Reina Valera, que es la que 9 de cada 10 creyentes en Yahshua utiliza actualmente, fue decidido en los diferentes concilios de la Iglesia Católica, ante el silencio sepulcral de los hijos de Dios. Este silencio está siendo roto por quienes han despertado bajo la unción del tiempo final y están recuperando, para gozo del pueblo de Yahweh, las raíces hebreas, ya que muchas de las fiestas y tradiciones que llamamos judías en realidad son fiestas ordenadas por Yahweh y la ley de Dios que la simiente infernal ha desechado para orillar a la gente a permanecer en desobediencia a su Creador. Curiosidades de la Biblia. 1. Martín Lutero propuso sin éxito eliminar los 7 libros deuterocanónicos del Brit Hadashah, que son Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y el libro de Apocalipsis. 2. La Biblia Reina Valera tiene 1328 capítulos y más de 40,000 versículos. 3. Las palabras en el texto original suman 773,692. 4. La Biblia tiene 3,566,480 letras. 5. La palabra Yahweh, el nombre sagrado de Dios, aparece 6,855 veces. 6. El Salmo 117 se encuentra justo en la mitad de la Biblia. 7. La Biblia es autoevidenciable y solo se puede entender bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. 8. El manuscrito más antiguo y completo del Pacto Renovado o Brit Hadashah es el Codex Sinaiticus, conservado en la Biblioteca Británica de Londres. Está escrito en griego uncial, un tipo de letra mayúscula, y data de entre los años 330 y 350 después de Cristo. 9. La SEP, la Secretaría de Educación Pública en México, publicó en 1923 el libro Evangelios como parte de la serie 17 libros clásicos. Este libro contenía los 4 evangelios: Mateo en la versión de Juan de Valdés y Marcos, Lucas y Juan en la traducción de Casiodoro de Reina. Esta fue una de las pocas ocasiones en que se reconoce el valor universal de la Biblia como fundamento de cultura, además de su valor espiritual. Y sobre todo, es una única ocasión en la que las instituciones culturales de México no discriminaban las obras sobre pretexto de un malentendido laicismo. Han pasado 18,000 años desde que se escribió la primera Biblia completa. Siervos y siervas de Yahweh, guiados por su Santo Espíritu, a lo largo de miles de años, fueron construyendo este compendio extraordinario de las leyes del Creador del universo. La Biblia no es un libro cualquiera, es un tesoro universal lleno de sabiduría. La Biblia es un ser viviente dentro del reino espiritual, un medio por donde Dios nos habla y nos revela cosas sobrenaturales, porque Dios sigue hablándonos, principalmente a través de su palabra. Te invito a leer la Biblia, y si no sabes por dónde empezar o cómo leerla, déjame un mensaje en los comentarios y con gusto te doy unos tips.
Te dejo en la descripción un par de enlaces para que puedas descargar una de las mejores Biblias virtuales, en donde encontrarás muchas de las versiones que mencioné en este programa. Permite que el mensaje del Evangelio llegue a donde se necesita. Eso se puede lograr si le das me gusta a este video, dando me gusta a cada video de este canal y comentando los mensajes semanales. Te conviertes en parte de nuestra familia de YouTube y Yahweh te bendecirá mucho por eso. Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo para ti de todo corazón es Yevarejeja, Yahweh, Beish Mereja, Yael Yahweh Panabeleja, Bijuneja, Yisa Yahweh Panabeleja, Beyasenleja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias por ver Reflexiones sin Fronteras. Nos vemos en el próximo episodio, con el favor del Dios Altísimo y Todopoderoso.